David Card, uno de los premiados con el Nobel de Economía este año, ha demostrado que subir el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo. ¿Es así? Veámoslo. Uno de los economistas que ha sido galardonado este año con el Nobel de Economía ha sido David Card, y específicamente ha recibido este premio por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo. Uno de los estudios más conocidos de David Card, que firmó junto con el economista ya fallecido Alan Krueger, es Minimum Wages and Employment, a Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, del año 1994. ¿Y cuál era la conclusión de este paper? Pues que una subida del salario mínimo ejecutada en el año 1992 en Nueva Jersey, no había tenido efectos negativos sobre el empleo. Así que ya la tenemos montada. Todos aquellos que son partidarios ideológicamente de subir el salario mínimo se han agarrado como un clavo ardiendo a este Nobel, a David Card, para decir: un premio Nobel de Economía nos da la razón. Subir el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo. Por ejemplo, Pablo Echenique ha escrito: Premio Nobel a David Card, que demostró que subir el salario mínimo no destruye empleo. Un mal día para los economistas neoliberales que disfrazan de argumentos técnicos la crueldad. Un mal día para la COE y para los asesores neocon de Ayuso y Casado. Asimismo, Ignacio Escolar dice: David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens galardonados con el Nobel de Economía por sus contribuciones a la economía laboral. Card, por ejemplo, cuestionó la teoría de que subir el salario mínimo tenía impactos negativos en el empleo. Y Ernesto de Kaiser, con mucha mayúscula, ha escrito: el Nobel ha ido para el salario mínimo interprofesional. Día triste para sus detractores como Hernández de Cos y los neoliberales. ¿Por qué este argumento no solo es que sea improcedente, sino que diría que es especialmente improcedente en este caso? Pues esencialmente porque si se le está dando un premio Nobel a un señor por reconocerle su labor a la aportación empírica, al trabajo empírico en economía, lo que no se puede hacer es instrumentalizar a ese señor para ejecutar una chapuza metodológica tal como inferir conclusiones universales y atemporales a partir de un suceso único. Imaginemos que sí, que Card y Krueger demostraron en su famoso paper del año 1994 que elevar el salario mínimo en New Jersey en el año 1992 no incrementó el desempleo entre los trabajadores afectados. En realidad, ni siquiera hicieron eso. Demostraron que no se incrementó el desempleo entre los trabajadores de restaurantes de comida rápida, que supuestamente serían uno de los principales colectivos afectados por esa subida del salario mínimo, pero no analizaron otros sectores ni otros posibles efectos derivados de la subida del salario mínimo. Esto no es una crítica, simplemente es una forma de acotar el alcance de los resultados. Pero imaginemos que hubiesen demostrado que efectivamente la subida del salario mínimo en el año 92 en New Jersey no contribuyó a incrementar el desempleo. Bueno, desde una perspectiva humildemente empírica, lo que podemos decir es: esa subida del salario mínimo ese año en ese lugar del planeta no generó desempleo. Pero lo que no podemos decir es: y por tanto, como en ese concreto momento histórico, en ese concreto lugar del planeta no aumentó el salario mínimo, nunca en ningún otro lugar, con independencia de la magnitud de la subida del salario mínimo, nunca incrementarlo tendrá efectos negativos sobre el empleo. No podemos decir eso. Y tratar de inferir esa conclusión general a partir de los resultados particulares de Card y Krueger es pasarse absolutamente por el forro la metodología de la investigación empírica en economía, lo cual resulta paradójico, porque quienes hacen esto están diciendo: la investigación empírica en economía es tan potente que ya sabemos que subir el salario mínimo no tiene efectos perversos. Pero si tanto valoras la investigación empírica en economía, la metodología que sigue la investigación empírica en economía, no la pisotees cuando pretendes extraer conclusiones generales, universales y atemporales a partir de un suceso único. De hecho, lo importante del paper de Card y Krueger de 1994 no es tanto los resultados que alcanza, que son resultados parciales y que han estado sujetos posteriormente a mucho debate,
tanto para confirmarlos como para refutarlos, sino la metodología específica que utilizan para tratar de averiguar si subir el salario mínimo en New Jersey tuvo efectos negativos o no sobre el empleo. ¿Y cuál es esa metodología? Pues el método de diferencias en diferencias. ¿En qué consiste esto? En principio, si sube el salario mínimo en New Jersey y observamos que ha aumentado el desempleo o que no ha aumentado el desempleo, vemos que hay una diferencia entre el nivel de empleo inicial y el nivel de empleo final. Pero ¿cómo podemos saber que esa diferencia es imputable a la subida del salario mínimo? Desde que se sube el salario mínimo hasta que se miden los efectos, ha aumentado o no ha aumentado el desempleo, han cambiado muchas otras cosas. No solo el salario mínimo, sino también muchas otras variables. Si esas otras variables que también han cambiado, no sé, por ejemplo la productividad o el gasto de los consumidores, si esas variables que también han cambiado previsiblemente pueden tener también un efecto sobre el nivel de empleo, ¿cómo sabemos que la diferencia de empleo que observamos desde que se sube el salario mínimo hasta que medimos sus efectos es imputable únicamente al salario mínimo y no a esas otras influencias de otras variables que también se han modificado durante el paso del tiempo? Imaginemos que el salario mínimo contribuye a incrementar el desempleo en 20, pero que como ha aumentado el gasto de los consumidores, esa variable contribuye a reducir el desempleo en 30. El efecto neto que observaremos, la diferencia entre el momento inicial y el momento final del nivel de desempleo será de -10, que ha bajado el desempleo. Pero decir que ha bajado el desempleo como consecuencia de la subida del salario mínimo sería incorrecto, porque de hecho, en nuestro ejemplo imaginario, el salario mínimo había contribuido a elevar el desempleo. Ha sido otra variable, el cambio de otra variable, el que ha terminado provocando en términos netos una reducción del desempleo. ¿Qué hacen Cart y Kruger para aislar el efecto neto que ha tenido el salario mínimo sobre el empleo en los restaurantes de comida rápida de New Jersey? Pues lo que hacen es buscar un grupo de control que tenga unas características similares a los trabajadores de los restaurantes de comida rápida de New Jersey y que no hayan sido afectados por el tratamiento, es decir, en este caso, por la subida del salario mínimo. ¿Y dónde encontraron ese grupo de control? Pues en los restaurantes de comida rápida de Pensilvania, un estado adyacente a New Jersey, y más en concreto en los condados adyacentes en uno y otro caso. Si presuponemos que el entorno económico, todas las otras variables a excepción del salario mínimo entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, es decir, entre los trabajadores de los restaurantes de comida rápida de New Jersey que sí experimentaron una subida del salario mínimo y los trabajadores de los restaurantes de comida rápida de Pensilvania que no experimentaron una subida del salario mínimo en 1992, si presuponemos que el resto de características que los rodean son más o menos idénticas, entonces podremos hacer una diferencia entre las diferencias, es decir, podremos comparar cuánto ha variado el empleo en New Jersey desde que se sube el salario mínimo hasta que hacemos la medición final y cuánto ha variado el empleo en Pensilvania desde que en New Jersey se sube el salario mínimo hasta el mismo momento final en el que hacemos la medición, y la diferencia entre ambas variaciones, la diferencia entre ambas diferencias, nos proporcionará, supuestamente, el efecto neto de la subida del salario mínimo en New Jersey. Por ejemplo, imaginemos que en 1992 el desempleo entre los trabajadores de los restaurantes de comida rápida en New Jersey aumenta un 2%, pero que a su vez el desempleo entre los trabajadores de los restaurantes de comida rápida en Pensilvania aumenta durante ese mismo periodo de tiempo un 3%. Pues entonces, en realidad, podríamos decir que el salario mínimo ha contribuido a reducir, no a incrementar, sino a reducir el desempleo en New Jersey en un 1%, porque si en los condados en los que se ha subido el salario mínimo y que están sometidos a un entorno más o menos similar que los otros condados en los que no se ha subido el salario mínimo, si en los condados en los que sí aumenta el desempleo un 2% y en los condados en los que no aumenta el desempleo un 3%, entonces parecería que el efecto neto de la subida del salario mínimo es esa diferencia entre las diferencias, es decir, una reducción del desempleo del 1% entre aquellos trabajadores de restaurantes de comida rápidas que hayan experimentado una subida del salario mínimo. Estas conclusiones no son problemáticas, porque a su vez el método empleado no deja de ser problemático. Por ejemplo, Newmark y Washer se cuestionan si el grupo de control, trabajadores de comida rápida en Pensilvania, es el mejor grupo de control posible. ¿Por qué razón?
Imaginemos que la subida del salario mínimo en New Jersey lleva a que algunos de los trabajadores en los condados adyacentes de Pensilvania se muestran atraídos por los mayores salarios en New Jersey, no necesariamente en los restaurantes de comida rápida, porque recordemos que la subida fue general, con lo cual a lo mejor se marchan de Pensilvania a New Jersey desde los restaurantes de comida rápida de Pensilvania a cualquier otro sector de New Jersey que está pagando, que está abonando el nuevo salario mínimo más elevado. Recordemos que el grupo de control y el grupo de tratamiento están muy cerca geográficamente, por tanto, esa transferencia es perfectamente verosímil. Pues bien, imaginemos que la subida del salario mínimo en New Jersey destruye un 2% de empleo en los restaurantes de comida rápida, pero a su vez ese mayor salario mínimo atrae a trabajadores de Pensilvania a New Jersey y por tanto también se destruye en Pensilvania un 2% del empleo en los restaurantes de comida rápida. En tal caso, diríamos que el efecto neto que ha tenido la subida del salario mínimo en New Jersey ha sido nula, cuando no lo habría sido, porque la subida del salario mínimo destruye empleos en New Jersey y también contribuye a que algunos trabajadores de Pensilvania se vayan a New Jersey a intentar buscar empleo. Sea como fuere, lo que se ha premiado en este caso es este método específico para intentar aislar el efecto marginal de ciertas variables económicas sobre otras variables económicas, es decir, el método diferencias en diferencias aplicado al mercado laboral. El Comité del Nobel no ha querido recompensar que Cart haya demostrado para siempre, en cualquier lugar y para cualquier cuantía, que subir el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo. El motivo del premio no es ese, sino la metodología empleada, que en ese caso particular condujo a la conclusión de que efectivamente subir el salario mínimo no tuvo consecuencias adversas sobre el empleo. Pero lo gracioso es que todos los que están diciendo ¿qué metodología más sólida para demostrar que subir el salario mínimo en New Jersey en 1992 no tuvo consecuencias adversas sobre el empleo? Son los mismos que luego rechazan las conclusiones del reciente informe del Banco de España, conclusiones alcanzadas por dos métodos distintos, uno de los cuales fue el método diferencias en diferencias que utilizaron Cart y Krueger en su paper del año 1994, pero en este caso, España, 2019, cuantía de la subida del salario mínimo superior al 20%, en este caso, el Banco de España, con esta misma metodología aplaudida para Cart y Krueger, aplaudida para el Nobel, para uno de los Nobel de este año, el Banco de España, con esa misma metodología, en España, en 2019, concluye que se perdieron hasta 170.000 empleos. Todos aquellos que están celebrando el Nobel a David Cart diciendo que su metodología demostró que subir el salario mínimo no tuvo efectos sobre el empleo, deberían decir, y esa misma metodología aplicada en España en el año 2019 demostró que subir el salario mínimo hizo que se perdieran hasta 170.000 empleos en nuestra economía. Pero ninguno de ellos lo dice. Aplauden a David Cart por utilizar una metodología que le ha valido el Nobel y desprecian al Banco de España por utilizar esa misma metodología. En realidad lo que están aplaudiendo o despreciando no es la metodología, sino las conclusiones. Aunque la metodología de David Cart hubiese sido horrorosa, si las conclusiones les gustan, habrían aplaudido la metodología de David Cart. Si la metodología empleada por el Banco de España hubiese sido muy superior a la utilizada por David Cart, que en parte lo fue, porque no utiliza un solo método para llegar a sus resultados, sino dos, y por tanto son resultados más sólidos, pero en cualquier caso, si la metodología del Banco de España hubiese sido mucho más sólida que la de David Cart, como las conclusiones no les gustan, rechazan la metodología, sin entender ni la metodología en un caso, ni tampoco la metodología en el otro. Ahora bien, se van a agarrar, como ya hemos dicho, cual clavo ardiendo a la concesión del premio Nobel a David Cart, porque así pueden recurrir a una falacia de autoridad. El Nobel este año se lo han dado a alguien que demuestra indubitablemente que subir el salario mínimo no tiene efectos adversos sobre el empleo. Mentira.